Bote. Bueno, buenas tardes a todos. La charla de hoy de Soluciones Sustentar es mecanismos financieros innovadores para las soluciones basadas en la naturaleza. Se está escuchando. ¿Está escuchando Ahí está, ahí doble? está. Perdón, ¿querés que vaya de vuelta? Les queremos contar brevemente, bueno, los que están acá ya lo saben, muchos de ustedes, pero ¿qué es Soluciones Sustentar? Esperen que, no sé, ahí está. Bueno, la presentación va a estar grabada y la vamos a subir después al sitio web de Sustentar para compartirla entre toda la No, no comunidad. está chico. Y Para. Ahí va. bueno, yo lo voy contando mientras. Sustentar es una asociación civil eh, se creó hace más o menos 13 años y tiene como objetivo integrar miradas, impulsar acciones y potenciar colaboraciones para la sostenibilidad. Trabajamos principalmente en productos de conocimiento, asistencias técnicas, construcción de capacidades y implementación o pilotos, y en tres ejes principales: movilidad sustentable, cambio climático o acción climática y economía circular. En el día de hoy el orador va a ser Rodrigo Rodríguez Torkins, que es el director de Acción Climática, y nos va a presentar la presentación sobre mecanismos. Gracias, Luli. Por favor. Bueno, buenas tardes. Vamos a arrancar con un videito. Eh, Díganme, por favor, si se ve. ¿Se ve el video? No, ¿no? Eso es lo que se ve en la transmisión. El Zoom se ve perfecto. Vamos a poner este videito, un minuto. Esto que estamos viendo es eh, un conjunto de imágenes que sacamos de redes sociales en la última semana, en los últimos 4 o 5 días. Lo hizo Gabriela y Florencia y vemos China, Turquía, Brasil, Patagonia, Argentina. En distintas partes del mundo empezamos a ver distintos fenómenos naturales disruptivos que nos empiezan a mostrar que las cosas están realmente complicadas. Una visión es decir, uy, mucho río, mucha agua, miren qué importante. Otra visión es decir, ahí era una economía en una situación totalmente disruptiva. ¿Cuánto vale el auto que está flotando? ¿Cuánto vale la casa que está degradando? Pero eso también nos hace preguntar cuánto vale el bosque que regula ese río, cuánto vale el humedal que hace de buffer hídrico entre el río o el lago y la ciudad. Y ante todo, preguntarnos a cuánto le estamos asignando valor y a cuánto no le estamos asignando valor. Esta pregunta, lejos de ser una cuestión filosófica, pasa a ser cada vez más una cuestión económica financiera. Ahí están viendo la pantalla, no. Vamos a compartir de nuevo. Perdón por... ¿Cómo hago para compartir pantalla? ¿Ahí están viendo mi pantalla? No. No, En el Zoom, digo. no, no. Me, me sacaron el permiso para compartir. Ahí va. Ahí va. Entonces, lo que vamos a tratar de ver ahora es por qué integrar la agenda ambiental en la economía, cuál es la visión, qué es el capital natural, cuáles son los nuevos mecanismos financieros innovadores
que están relacionados a soluciones basadas en naturaleza y por qué se empieza a considerar la inversión en naturaleza como una forma de aportar a la estabilidad macroeconómica global y que eso a la vez habilita distintos negocios micro con una visión más territorial. Cuáles son las iniciativas internacionales que hay en marcha y cuáles son los marcos regulatorios que están impulsando los países y algunos comentarios finales. Lo primero que nos llamó la atención cuando empezamos a trabajar en este tema, allá por 2021, en ese momento gran parte de los que estamos acá éramos el equipo de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, fue este informe del Banco Mundial que plantea, que se llama La riqueza cambiante de las naciones. Todos en la universidad, primero o segundo año de economía, estudiamos La riqueza de las naciones de Adam Smith, que ya está tan de moda hablando sobre Adam Smith, la mano invisible del mercado y demás. Y es interesante porque el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional, desde una visión claramente liberal, plantea, palabras más, palabras menos, Adam Smith y la teoría clásica económica se equivocó. ¿Por qué? Porque básicamente medimos el valor de la economía considerando el capital producido, sea bienes o servicios, y el capital humano, pero no el capital natural. Lo ambiental, desde el punto de vista económico, siempre fue considerado una externalidad, positiva o negativa, algo externo a la ecuación económica. Si es polinización, con lo cual genera un aporte positivo a la economía, es una externalidad positiva. Si es contaminación, cambio climático, pérdida de biodiversidad, es una externalidad negativa. Pero en todos los casos no se está considerando dentro de la ecuación económica. Lo que plantea el Banco Mundial en este informe es, esto no es válido para lo que viene, porque la degradación ambiental empieza a significar un multiplicador de riesgo financiero que pone en riesgo la misma estabilidad económica. Por lo cual, para medir realmente la generación de valor, no alcanza con medir el capital producido o el capital humano, sino que tenemos que empezar a medir el capital natural, comprendido como los beneficios económicos que nos genera la naturaleza, que a la sazón es la base misma de la economía, porque quizás antes de la pandemia era más difícil entenderlo, pero después de la pandemia entendimos todos que somos una especie más dentro de millones y millones de especies y que nada nos hace demasiado particulares ni más resistentes a un bichito, un virus, una bacteria y nos genera un parate global importante. Entonces, para poder medir realmente el valor de la economía, es necesario empezar a integrar el capital producido, el capital natural, el capital humano y otros agentes externos que hoy no están siendo considerados, como ser el bienestar. La misma noción de Producto Bruto Interno está en discusión hace muchos años, en principio desde escuelas económicas heterodoxas y ahora cada vez más dentro del mismo mercado, como una forma de sostener el valor de la economía. Foro Económico Mundial de Davos. Ustedes saben que una vez al año en Davos se reúnen todos los grandes CEOs, dueños de compañías multinacionales y hacen un riesgo de índices, un índice de riesgos globales a 2 años y a 10 años. Cuando uno ve los riesgos a 2 años, vemos que 2 de los 10 riesgos más importantes para el sector de los negocios son ambientales. Eventos climáticos extremos y contaminación. Cuando vamos a un horizonte temporal a 10 años, vemos que el 50% de los riesgos para los negocios globales son ambientales. Fenómenos climáticos extremos, cambio de los sistemas planetarios, pérdida de biodiversidad, falta de recursos naturales estratégicos y contaminación. ¿Qué significa esto? Que degradar el ambiente es un muy mal negocio. Hay una iniciativa que se llama Network for Greening the Financial System, red para verdear el sistema financiero, que es básicamente un conjunto de bancos centrales que están discutiendo cómo integrar consideraciones ambientales dentro del análisis de riesgo. Lo que vemos es que la degradación de la naturaleza empieza a impactar sobre riesgos micro y riesgos financieros que impactan tanto al pequeño negocio, al pequeño productor, como a las grandes corporaciones. ¿Por qué?
Si yo estoy calzado en mi cartera de inversiones en sectores que son muy competitivos en términos de rentabilidad, pero esos sectores tienen gran exposición a riesgos de transición o riesgos físicos, riesgo físico es sequía, inundación, ola de calor, ola de frío y demás, esa persona no me puede pagar la deuda. Como ustedes saben, el sistema funciona si todo el mundo está bien endeudado y todo el mundo le puede pagar al otro. El problema empieza cuando una parte no le empieza a poder pagar al otro porque empezamos a frenar el multiplicador bancario y sabemos que eso genera bastantes problemas. Y riesgos de transición tienen que ver con distintas medidas que se toman, como ser regulaciones o sistemas de precio al carbono o distintos límites o condicionamientos comerciales o financieros que empiezan a limitar la capacidad productiva de ciertos sectores. Esto está generando un cambio en la consideración de qué es riesgo para el sector financiero. Como sabemos, hay una diferencia en la percepción y la capacidad de lidiar con el riesgo entre el banco de primer grado, el sistema bancario en la Argentina, el crédito promedio está calzado a 18 meses, ¿no? El banco de segundo piso, que por ahí tiene un horizonte temporal un poquitito más largo, está pensando a 2, 4 años. La aseguradora, el fondo de inversión y el fondo de pensión, que a fin de cuentas es el que financia a todo el sistema. El fondo de pensión está pensando en cómo asegurar la jubilación de un noruego a 20, 30, 40 años y el banco de primer piso está pensando cómo hacer un negocio de acá al año que viene. Cuando empezamos a subir en esa escala, empezamos a ver que la aversión al riesgo aumenta muchísimo, de modo que por eso empezamos a comprender por qué el sistema financiero desde arriba está impulsando la necesidad de considerar las dependencias ambientales y los riesgos ambientales del sector negocios, no porque se hayan vuelto ambientalistas, sino porque entienden que esto multiplica riesgo y pone en juego el valor de los assets financieros que se han construido. ¿Hasta ahí vamos bien? Y esto fue parte de unos primeros pasos de un tango muy largo. En el protocolo de Kioto se empezaron a integrar estas cuestiones cuando el problema era cambio climático. Lamentablemente el problema ya no es más cambio climático, el problema es cambio ambiental global, incluyendo cambio climático, pérdida de biodiversidad, falta de recursos naturales estratégicos y contaminación, entre otros tantos, más de inestabilidad geopolítica, disrupción tecnológica y todo lo que ya sabemos. Pero cuando el problema era cambio climático, se empezó a plantear la necesidad de establecer un mecanismo de compensación de carbono, protocolo de Kioto y lo que vino después, donde solamente estábamos enfocados en mirar cómo reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto fue importante porque nos permitió movilizar cabeza, proyectos, iniciativas, pero es a todas luces insuficiente por el impacto que genera y por los recursos que moviliza. Hoy el desafío está en ver cómo integramos beneficios ambientales, económicos, sociales y dentro de lo ambiental todas las dimensiones que componen lo ambiental, porque nosotros, por una cuestión de límite intelectual de los seres humanos, agarramos la agenda ambiental, la cortamos en pedacitos en la conferencia de Río, armamos una conferencia para biodiversidad, una para cambio climático, una para recursos, y nadie sabe de lo otro. El que sabe de cambio climático sabe de mitigación, pero no sabe de adaptación. El que sabe de biodiversidad no sabe de recursos naturales. El que sabe de recursos naturales no sabe de contaminación, porque está todo planteado en compartimentos estancos. La mala noticia es que el ambiente es uno solo y toda esa agenda es absolutamente única, integral e indivisible, así como nosotros y la participación en esa agenda somos únicos, integrales e indivisibles, porque nosotros no somos otra cosa que ambiente que toma forma de seres humanos. ¿Sí? Del polvo venimos, al polvo vamos, si quieren. Estamos todos hechos de ambiente. Contaminamos el agua, nos contaminamos nosotros, contaminamos el aire, nos contaminamos nosotros. Tardamos bastante en entenderlo, pero hoy llegamos a este punto. El tema es, con el mercado de carbono nosotros medíamos carbono. Ahora saltamos a los créditos de biodiversidad, ahora vamos a ver de qué se trata. Después empezamos a discutir capital natural y la gran pregunta es cómo hacemos para medir desarrollo sostenible o regeneración. Y ahora vamos a poner un poco en crisis también la agenda del desarrollo sostenible o replantearnos si realmente es una agenda que nos lleva a buen puerto. En términos de marco, hasta hace 2 años la agenda era cambio climático, en el acuerdo Kunming-Montreal
se realizó en Canadá este año pasado, no el anterior. Se estableció la meta de, para el año 2030, preservar el 30% de las áreas naturales estratégicas, alinear flujos financieros, pensar nuevos mecanismos financieros para el cuidado de la biodiversidad y demás. En paralelo, el Foro Económico Mundial sacó el famoso informe que plantea que el 50% del PBI mundial depende del ambiente, directa o indirectamente. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que haya una actividad económica si tenemos un ambiente degradado? Porque dudo que alguna de las personas que estaban viviendo en ese video que mostramos recién se esté preocupando por generar una actividad económica. Simplemente está tratando de ver cómo sobreviven. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en un ambiente degradado, básicamente no hay actividad económica. Si no hay actividad económica, no hay capacidad de repago. No hay capacidad de repago, se funde el sistema financiero, ergo no tenemos más capitalismo. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque en un momento pensamos que la agenda ambiental la iban a liderar los Obama, los Merkel, los grandes líderes mundiales que iban a impulsar un diálogo y una transformación y demás. Después pensamos que la gente, a partir de la evidencia científica y de ver estas situaciones, iba a ir a una nueva conciencia. Después pensamos que venía Greta Thunberg con su barquito y nos iba a explicar al mundo que cómo nos atrevíamos a destruir el futuro del planeta. Y la verdad es que todo eso falló porque todos fuimos conscientes de eso, pero la verdad es que terminamos votando un presidente negacionista. Las nuevas derechas negacionistas de esta agenda no paran de crecer en el mundo. Hace 2 semanas en la Unión Europea, en gran parte de los países van ganando elecciones propuestas negacionistas de la agenda ambiental, como bandera, con una convicción. Entonces, lo que vemos con esto es que el catastrofismo o la evidencia científica o la percepción o los signos de agotamiento de un modelo de desarrollo que nos empieza a desafiar, ya no son efectivos para transformar nuestras conductas. Y que estamos dispuestos en un esquema en el cual nadie desea colectivamente lo que impulsa individualmente. Todos somos parte de un esquema de degradación que nadie se levanta a la mañana diciendo yo quiero destruir el mundo, pero en realidad todos de alguna forma lo estamos haciendo. Decidimos priorizar el corto plazo por sobre el largo plazo. La respuesta hoy la está dando el sistema financiero que dice esto es riesgo. Y a mí lo que me interesa es ver cómo hago para preservar el valor de los assets financieros que hoy representan 3 veces y media la economía real. Se estima que el PBI mundial son 88 billones de dólares, o sea, millones de dólares, y la deuda pública y privada sobre esa economía es 3 veces y media la economía. ¿Qué significa esto? Todos le debemos a todos. Estos factores nos ponen en evidencia que tenemos que repensar el modelo de negocios porque es un muy mal negocio degradar el ambiente como lo tenemos. Y lo que plantea el Foro Económico Mundial hace poquitos meses es tenemos que empezar a viabilizar esquemas de inversión en cuidado de la naturaleza como forma de aportar a la estabilidad macroeconómica global. Hay cantidades de estos mecanismos, pero podemos hablar, si quieren, de 5 grandes tendencias, familias o líneas de trabajo que hoy se están desarrollando. Por un lado, el clásico offsetting de carbono, que son aquellas compañías que tanto por regulaciones de sus casas matrices o regulaciones de los países en los que operan, o por mercado voluntario, o simplemente por responsabilidad social empresaria, o porque los financieros se lo plantean, asumen políticas de net zero. Dicen, bueno, yo para el año 2050 voy a ser carbono neutral, significa que mido mis emisiones scope 1, 2. Ahora el chiste es que hay que medir las 3, es más difícil. Las emisiones 1 son las de tu edificio y tu flota, las 2 son la electricidad que consumís, la 3 es la de la huella de carbono de todos tus proveedores, aguas arriba, y de toda tu cadena de comercialización, aguas abajo. Nadie sabe bien cómo se mide todo eso, pero básicamente lo vas a tener que empezar a considerar. Y un esquema de offsetting te permite comprarle a otra persona que te dice, no, yo estoy evitando emisiones o reduciendo emisiones, o capturando emisiones por forestación o por restauración de ecosistemas, y eso me permite a vos venderte un bono de carbono que vos lo podés presentar ante quien corresponda para decir yo soy bueno, emito 10, reduzco 2, compro 8, entonces soy carbono neutral. De nuevo, cuando el problema era cambio climático, estábamos bien, pero cuando hoy el problema es cómo ser net positive en términos de todas las agendas ambientales,
es más difícil porque no tenés un instrumento como el bono de carbono para poder offsetear eso. Eso te lleva a las discusiones sobre compensación. Compensación refiere a aquellas actividades que generan un impacto ambiental concreto, medible y tangible, y se generan esquemas donde esa actividad tiene que invertir en un área de protección para compensar en algún punto el impacto ambiental negativo. El caso clásico es, si yo tengo un gran bosque y tengo que hacer una autopista, tengo que desmontar 100 kilómetros lineales por 40 metros de ancho, eso me da un área determinada, entonces generalmente el regulador te dice, bueno, para compensar esa degradación vas a tener que invertir en cuidar X cientos de hectáreas en otra zona y poder mantener el equilibrio ambiental en el territorio. ¿Me siguen? Eso se llaman los famosos bancos de hábitat o esquemas de compensación, que dan lugar, entre otras cosas, a los mercados de biodiversidad, que significan algo bastante similar, que ya no es solamente acreditar reducción de emisiones de gases de efecto invernadero mediante un bono de carbono, una unidad de 1 tonelada de dióxido de carbono evitada o capturada, sino la capacidad de carga de un área determinada en términos de biodiversidad, midiendo cuáles son las especies que viven en esa área y poder decir, bueno, yo generé este impacto, entonces offseteo, compenso con un área cuidada en otro lado. A eso genera varios problemas, entre otros, la fungibilidad. Un lagarto vero no vale por un jaguareté no vale por 5 cocodrilos, 10 bichitos de luz no valen por una cucaracha. ¿Me explico? Porque cada especie tiene su particularidad, entonces es muy difícil tener unidades medibles y fungibles para estos mercados de biodiversidad. Carbono es lo mismo acá en la Luna, en Indonesia o en Jamaica. En el caso de biodiversidad hay una gran complejidad con respecto a la métrica y la unidad de transacción. Los otros son los instrumentos de deuda. Tanto para carbono como para biodiversidad se están planteando esquemas de canje de deuda por naturaleza. Si vos debés X cantidad de plata, podés acordar con un acreedor una recompra de deuda, generalmente con un tercero estructurador que genera una garantía, donde permite que parte del repago de deuda se haga como moneda nacional para conservación del ambiente, como forma de aportar a la estabilidad macroeconómica global, y el mercado financiero empieza a reconocerte que el cuidado del ambiente aporta a la economía global y te reconocen esa parte de inversión en naturaleza como repago de deuda. Los otros son los bonos vinculados a sostenibilidad, bonos verdes, bonos azules o los bonos sí, relacionados a sostenibilidad, como el caso uruguayo. ¿Qué planteó Uruguay? La emisión de un bono atado al cumplimiento de hitos de la contribución nacionalmente determinada de cambio climático y ciertas regulaciones, con una cláusula que se llama cláusula step down, una cláusula de reducción de costo financiero a partir del avance de las cláusulas ambientales. ¿Qué hicieron? Colocaron un bono de 1.500 millones de dólares, planteando una reducción del 0,25% a partir del cumplimiento de distintos hitos ambientales que permiten reducir riesgo de deuda, y eso les permitiría sobre los 1.500 millones de dólares a lo largo del periodo reducir 50 millones de dólares de costo que podrían ser reinvertidos o abrir una nueva línea de financiamiento. La colocación fue por 1.500 millones de dólares, tuvieron ofertas por 3.950 millones de dólares. ¿Qué significa? Hay demanda a prestar a tasa negativa en el mercado y con una tasa incluso menor que la más baja del mercado a cambio de aportes ambientales. Y el otro, la nueva generación, tiene que ver con proyectos orientados a invertir en cuidado de naturaleza como forma de aportar valor a la economía global, donde ya no se plantea cuido de la naturaleza para offsetear mi daño, sino invierto en asegurar aprovisionamiento de servicios ecosistémicos como forma de aportar a la estabilidad macroeconómica global y como forma de generar también aporte económico a la microeconomía. Este gráfico es bien interesante, salió la semana pasada eh, y plantea un poco la energía necesaria para impulsar acciones de cuidado ambiental y menor o mayor complejidad. Lo que tenemos es una práctica convencional en donde nosotros estamos degradando el ambiente
de manera muy, muy marcada, muy lineal y muy riesgosa. La segunda, que es el greenwashing, es decir que hago, pero en realidad estoy haciendo lo mismo. La tercera tiene que ver con la sostenibilidad, y ahí hago un paréntesis. ¿Quién está contento o contenta o conforme con los resultados de este modelo de desarrollo? Yo no quiero sostener este modelo de desarrollo. La misma discusión sobre la agenda de la sostenibilidad está entrando en un periodo crítico. Este año, el 21 y 22 de septiembre, tenemos la Cumbre de Futuro de Naciones Unidas, donde, entre otras cosas, se va a replantear la agenda de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Los que somos más viejos sabemos que antes de los ODS estaban los Objetivos para el Desarrollo del Milenio, que evolucionaron a partir de la agenda ambiental, integrando otras consideraciones que no estaban consideradas en los ODM, que era básicamente reducción de la pobreza. Los ODS, los últimos informes presentados, muestran que menos del 25% de los ODS avanzaron de manera tangible y medible en los últimos años, y también nos muestran los informes que nos pasamos de la raya en gran parte de los indicadores que nos mostraban puntos de no retorno en términos de degradación ambiental y multiplicación de riesgo. Entonces hoy la sostenibilidad no alcanza como forma de prepararnos o afrontar un futuro terriblemente incierto y que requiere mucha innovación. Hoy el planteo es cómo restaurar, cómo reconciliarnos y cómo regenerar. O sea, no solamente tenemos que sostener las fronteras actuales, sino que tenemos que volver hacia atrás en muchos casos y promover inversión en regeneración. Cuando vemos una inundación como la de Italia, probablemente atrás de eso haya un par de millones de hectáreas de bosques degradados que eran los que permitían que esa cantidad de agua no llegue hasta la ciudad. Lo que vemos hoy es que si no restauramos ese par de millones de hectáreas, esa ciudad, al tercer, cuarto, quinto episodio de estas características, desaparece. Y todo el valor económico que representa esa ciudad en capital producido y en capital humano se evapora. ¿Lo vemos? En función de esto, la Unión Europea hace 2 semanas, el 17 de junio, aprobó la Ley de Restauración de Naturaleza, que plantea que hay que establecer un mercado para alinear flujos financieros para restaurar por lo menos el 20% del área ambiental de la Unión Europea, no como filantropía, no por Greta Thunberg, no porque se hayan puesto buenos, sino porque los activos económicos desarrollados en suelo europeo ante estas condiciones y con esta perspectiva tienden a valer cero. ¿Me siguen? Economía pura. Estoy terriblemente cínico en este sentido porque no estamos dando una discusión ambiental, sino que estamos dando una discusión de supervivencia. Estamos dando una discusión que requiere una ecología política, no ambientalismo. El ambientalismo plantea una visión sesgada donde yo digo tengo que cuidar al ambiente. La ecología refiere a la relación del ser humano con su entorno. La ecología política requiere un pensamiento de la vida política, la vida en la polis, la vida social de los seres humanos, y una reconstrucción de la relación con lo ambiental como forma de preservar el valor y la vida sobre la Tierra. O sea, tenemos que repensar las bases mismas de la relación con nosotros mismos, de la relación con los demás y la relación con el ambiente como forma de poder sobrevivir y hacer frente a lo que viene. Entonces ya no nos alcanza con la sostenibilidad, tenemos que pensar en una economía de regeneración. ¿Qué es lo que plantean las economías basadas en soluciones basadas en naturaleza? Que cuidando al ambiente, yo aseguro aprovisionamiento de servicios ecosistémicos. Cuando digo servicio ecosistémico, me refiero a cuando voy al campo y pongo la mano en la tierra, miro y no veo tierra. Veo millones de microorganismos, virus, bacterias, cantidades de vida que dan vida y que dan productividad a ese campo. Si nosotros utilizamos indiscriminadamente por prácticas productivas insostenibles herbicidas o pesticidas que presentan un paquete tecnológico donde solamente sobrevive una semilla genéticamente modificada con un pesticida, un herbicida o un fertilizante, estoy matando todo lo que está alrededor, con lo cual hay un proceso de desertificación. Eso lo que va a hacer es generar un proceso de impermeabilización,
reduzco los servicios ecosistémicos, probablemente tenga soja, pero estoy afectando toda la funcionalidad de ese ecosistema para permitir la productividad y la vida cercana. Cuando pasamos ese límite es donde tenemos que empezar a decir, no, volver a asegurar aprovisionamiento de servicios ecosistémicos es una forma de aportar valor económico. El conocimiento científico para medir esa línea de base y para medir y monitorear cuántos de esas prácticas regenerativas van aportando valor a ese territorio, genera valor. Y eso apunta a la resiliencia territorial. O sea, si yo restauro 1 millón de, un millón de hectáreas de bosque, probablemente esa ciudad va a sufrir menos la vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos extremos, y esto apunta a una economía social sostenible mucho más amplia, en donde la restauración de ecosistemas y el cuidado de ecosistemas sean un aporte a la economía que sea integrado como base misma del valor. ¿Me siguen? En el fondo lo que estamos haciendo es rediscutir la teoría del valor y lo que sostiene ese valor. ¿Cuál es el driver desde el punto de vista de la demanda? Tenemos dos grandes marcos, el Task Force on Climate Financial Disclosures y el de Nature Financial Disclosures. Son mecanismos de reporte y evaluación de los sistemas para ver dependencias y vulnerabilidad climática, y desde septiembre del año pasado, dependencias y vulnerabilidad de naturaleza. Yo para medir tu calificación de riesgo o la viabilidad de tu negocio, ya no estoy midiendo cuánto emitís en emisiones de gases de efecto invernadero y cuánto compensás, sino en tu industria, de dónde vienen los recursos naturales, en qué cadena logística, cuál es la vulnerabilidad de esa cadena logística, cuáles son tus consumos de agua, tus impactos en biodiversidad, tus impactos en contaminación y toda la vulnerabilidad de tu cadena de valor desde el origen de tu insumo hasta que vos colocás tu producción. Esto empieza a afectar fuertemente la calificación de riesgo, porque hay negocios muy rentables desde lo económico y de lo productivo, que cuando uno empieza a cruzar la variable ambiental, empiezan a ser cada vez más riesgosos, con lo cual eso encarece el crédito, encarece la póliza de seguro y empieza a generar barreras comerciales donde directamente hay socios comerciales que te dicen, no, 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 si vos no me asegurás que esa tonelada de soja, esa tonelada de acero, de madera o de carne o de cuero no está relacionada a deforestación, a consumo de agroquímicos, a generación de residuos, yo no te compro. No te compro. O te empiezo a cargar una tasa ambiental que hace que sea antieconómica tu producción. De nuevo, no como una forma de decir es un nuevo ecologismo y es una nueva conciencia, sino simplemente para reducir riesgo económico. Y remarco esto 100 veces para plantear el mensaje central de todo esto. La alineación de flujos financieros al cuidado ambiental hoy es nuestra mejor alternativa para poder prepararnos rápidamente ante un mundo tremendamente inestable, siendo que ya estamos arañando 1,5 grados de cambio climático y que en biodiversidad pasamos todos los límites que podíamos pasar. Estos mecanismos de medición de riesgo empiezan a traccionar sobre las corporaciones, sobre el sector financiero, y esto empieza a permear en los proveedores de esas grandes corporaciones a los cuales se le empiezan a imponer estas barreras o estos condicionamientos ambientales, y eso demanda también, entre otras cosas, que nos tengamos que preparar. ¿Quiénes son, desde el otro lado, los que están invirtiendo en estos mecanismos financieros de soluciones basadas en naturaleza? Inversores de impactos, inversores institucionales, algo de filantropía, inversores corporativos y público en general. Cada vez más hay mecanismos de inversión donde la gente empieza a identificar que hay valor en la preservación ambiental y empiezan a apostar a mecanismos financieros relacionados a este enfoque. Hay una gran discusión que es el cómo se realiza todo esto, porque yo tengo un área degradada y tengo un proyecto productivo de regeneración o restauración de ecosistemas, y tengo del otro lado un potencial inversor. El gran tema es cómo conecto al inversor que está en un centro financiero con los que aprovisionan este servicio ecosistémico en otra parte del mundo, generalmente en el sur global. Y ahí es donde la tecnología tiene un rol central. ¿Por qué? Porque la forma de medir y monitorear de manera trazable, inmutable y sólida, generando confianza entre inversor
y beneficiario es mediante ciencia de datos geoespaciales, Internet de las cosas, sensores remotos, inteligencia artificial para procesar esa enorme cantidad de información y distintas tecnologías que permiten levantar información, procesarla y, en el caso de la utilización de blockchain, tokenizarla, o sea, dar una representación digital a esa línea de base y al monitoreo y a la evolución de esa línea de base y los mecanismos ambientales y los mecanismos que permiten aumentar e incrementar los servicios ecosistémicos asociados a esa actividad. Hoy esa tecnología resulta un factor fundamental porque a la misma vez que empieza a levantar la demanda, empiezan a desarrollar estas tecnologías disruptivas que permiten que las Nature Tech, las Climate Tech, las empresas relacionadas a teledetección, a ciencia de datos espaciales y demás, no paran de aumentar en volumen. Vemos que todas las grandes empresas tecnológicas del mundo, Amazon, Google, Facebook, Meta, Apple, todas empiezan a desarrollar sus plataformas tecnológicas para empezar a incorporar la medición del ambiente dentro de la ecuación económica y empiezan a desarrollar sus productos tecnológicos y financieros. En el marco de las Nature Tech, de las compañías de capital natural, de las empresas que utilizan tecnología para medir los beneficios ambientales, lo que empezamos a ver también es que es un sector que se está expandiendo muchísimo en volumen y en cantidad de empresas que se van reproduciendo en distintas partes del mundo, llenas de desafíos, porque todavía las métricas, los mecanismos financieros, los mecanismos de monetización no están claros, pero sí hay cada vez más iniciativas en este sentido que presentan súper interesantes oportunidades y que vienen desarrollando también, desarrollándose de manera muy disruptiva, muy geométrica, mes a mes en todo el planeta. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos en primer lugar para poder tener este mercado? Bueno, acordar términos y condiciones entre oferta y demanda, porque hoy tenemos un mercado sucio donde lo que se mide, lo que se transa, lo que se comercia, son distintas unidades medidas de distinta manera y es un lejano oeste. Cada uno emite un certificado de biodiversidad midiendo, unos miden por un año, otros por 5 años, otros por un mes, unos miden por área, otros miden por especie, otros miden con un sensor remoto, otros miden con teledetección. Hay distintos mecanismos y el gran desafío es homogeneizar esto y homologar las unidades y los términos del intercambio. Y ante todo, generar condiciones regulatorias habilitantes para que estos mercados de provisión de servicios ecosistémicos se empiecen a formalizar y que tengan seguridad jurídica para invertir. Para esto, los reguladores ambientales, los reguladores financieros tienen que empezar a comprender el valor que aportan los servicios ecosistémicos y generar las condiciones y las reglas del juego para poder habilitar este intercambio que puede generar una nueva economía en nuestros territorios. La Unión Europea, como les dije, pasó la ley de restauración de la naturaleza. Australia pasó la ley de mercado para reparación de la naturaleza a principio de año. Reino Unido, una ley de Net Biodiversity Gain, de ganancia neta en biodiversidad. Paraguay, Colombia, Perú, Brasil, Chile empiezan a desarrollar marcos en donde, en primer lugar, conforman comités de capital natural conformados por el Ministerio de Economía, porque acuérdense que la economía es oikos nomos, las normas de administración de los recursos de la casa, del hogar. Cuando uno habla de recursos naturales y de servicios ecosistémicos como base del valor, ya deja de ser el Ministerio de las Buenas Ondas, la alegría y la felicidad, que son los ministerios de ambiente, sin ningún enforcement, sin recursos, sin capacidades, sin peso político, para ser temas regulados por los ministerios de Economía, porque básicamente afecta las cuentas nacionales, con las áreas ambientales y con las áreas de estadística. En el caso de Colombia, quien lo lidera es el DANE, que es como nuestro INDEC, con el Ministerio de Hacienda, y Ambiente aporta, pero es básicamente el DANE que establece un sistema de estadísticas para decir, no, no, esto es parte de la economía de Colombia que está aportando al mundo y que es medible, que es trazable y que tengo todos los indicadores para poder ir monitoreando esto. Eso a su vez está habilitando marcos regulatorios que permiten que ese valor sumado a nivel país se empiece a trasladar a mecanismos financieros innovadores micro que toman distintas formas, de mercados de hábitat, mercados de carbono, mercados de biodiversidad,
y claramente presentan un montón de desafíos en materia de participación pública, ni hablar de cuestiones dominiales. Entonces, en toda América Latina tenemos grandes problemas de dominio con respecto a las tierras, si son del Estado, si son del pueblo indígena, si son de un propietario, si son del ocupante, si son del que las cuida hace 100 años, o probablemente todos ellos se disputen la misma tierra. Participación pública y Escazú. Tiene que haber consulta previa, libre, informada o no. Las comunidades locales y los pueblos indígenas tienen que ser beneficiarios o son socios de un proyecto productivo de estas características. ¿Cuál es el rol de la capacitación para los campesinos que tienen que impulsar una transformación productiva? Hay que explicarles, hay que capacitarlos, hay que mostrarles. Muchas veces simplemente hay que respetarlos porque ellos durante siglos y siglos y siglos desarrollaban actividades regenerativas, manteniendo los ecosistemas prístinos y saludables, y las nuevas prácticas productivas de hace 20 o 30 años los alteraron, con lo cual lo que tenemos que hacer es volver a las prácticas tradicionales. Eso, a su vez, puede generar algunos impactos en términos de productividad. No está exento de poder tener impactos en cantidad de recursos producidos. Entonces, no es tan lineal, requiere un montón de interrogantes, hay un montón de asuntos que abordar y que pensar, pero lo que vemos es que a nivel global y particularmente en el sur global, hay distintos países que están impulsando estos esquemas. El Banco Interamericano de Desarrollo creó el Fondo Amazonía Siempre como una forma de promover inversiones productivas para restauración y regeneración en toda la Amazonía. Y acaba de lanzar un plan de acción que plantea diálogos con los países, diseños de estrategias de integración de capital natural dentro de las operaciones, generar productos de conocimiento y expandir y replicar estas discusiones que estamos teniendo hoy en términos concretos, sector por sector, y diseñando mecanismos financieros concretos y con pilotos que puedan ser escalables, y facilitar la movilización de recursos orientados a la preservación de la naturaleza como una nueva forma de generar valor en nuestras economías. Dentro de estos esquemas del lado de la demanda, empezamos a ver que se empiezan a agrupar también los distintos potenciales compradores, los fondos de inversión, los grandes fondos de inversión, BlackRock, Deutsche Bank, JP Morgan, están empezando a conformar fondos específicos para capital natural y ya están demandando producto financiero con un mercado que se estima hoy en 150.000 millones de dólares de demanda que no tiene producto financiero para invertir. Claramente no podemos dejar que estipulen los términos y condiciones, pero tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados sin hacer nada, con lo cual es importante generar un diálogo y tratar de establecer condiciones de mutuo beneficio para poder alinear estos recursos a la economía real. Tenemos distintas coaliciones, iniciativas de grandes corporaciones, de medianos, de banqueros, de compañías de seguro que están impulsando clubes de compradores o de demanda y que empiezan a identificar las condiciones deseables que tendría este producto relacionado a soluciones basadas en naturaleza y empieza a tomar forma un esquema cada vez más robusto. Dentro de las iniciativas concretas, lo que vemos es empresas emblemáticas que hoy empiezan a desarrollar estas iniciativas. Una de ellas es Land Banking Group, un grupo alemán que lo que hace es medir línea de base con ciencia de datos geoespaciales, carga una cantidad de shapes de información relativa a biodiversidad, agua, carbono, actividades económicas y demás, con plataformas totalmente abiertas, y plantea lo que se llama Nature Equity, una nueva clase de activos en donde aumenta el valor de la cotización de esa acción, de ese token, de esa área determinada, a partir del cumplimiento de metas ambientales, y están levantando realmente muchísimo dinero en inversiones. El fondo Mirova, francés, está trabajando en la misma línea, planteando nuevos criterios de inversión relacionados a biodiversidad y capital natural. Standard Poor's sacó el año pasado un reporte de sostenibilidad, un reporte, perdón, de calificación de riesgo crediticio, integrando criterios ambientales como un piloto que hace muchísimo ruido en el mercado porque compañías que tenían riesgo de inversión A más pasan de repente
a grados de inversión muchísimo menores a partir de la integración de las consideraciones de naturaleza, lo cual empieza a generar también, entre otras cosas, listas de exclusión, donde sectores que eran muy atractivos para la inversión directamente empiezan a no ser financiables por el sector financiero porque en los periodos de repago establecidos se ven que los riesgos y la vulnerabilidad de esos sectores o las dependencias de esos sectores hacen que sea inviable o antieconómica su implementación. Otro esquema es el de las NACS, compañías de capital natural, la Bolsa de Nueva York, junto con el BID y una empresa que se llama Intrinsic Exchange Group, estuvo trabajando en los últimos años para la elaboración de un índice como Nasdaq de las tecnológicas, pero para empresas de capital natural. Llegaron a tener un dictamen positivo y cuando entraron en el periodo de exposición pública, 24 estados conservadores norteamericanos alineados con los republicanos trampistas se opusieron a esto porque plantearon que el cuidado de la naturaleza podía generar valor, pero iba a ir en contra de las industrias extractivas de Estados Unidos y esto no era aceptable, con lo cual hoy esas empresas que no están operando en Estados Unidos se están yendo a los mercados regulados europeos, australianos e inglés, hasta que los sectores productivos norteamericanos empiecen a ver que va a ser más negocio y volverán también los capitales en ese sentido. Después tenemos empresas, perdón, una serie, es importante conceptualizar bien los servicios ecosistémicos de los que estamos hablando. Según las Naciones Unidas, hay una metodología que se llama SEEA, que apunta a hacer una evaluación económica de servicios ecosistémicos con una metodología global adoptada en el marco de Naciones Unidas, que mide 38 servicios ecosistémicos de soporte, de regulación, de aprovisionamiento y culturales, que son valorizables, que no determinan precio, porque el precio lo determina el mercado por compra y venta, pero sí determinan un valor y esos valores son terriblemente altos. Cuando uno hace una valorización de servicios ecosistémicos a nivel global, se estima que la economía, les decía, es de 88 trillones, pero los servicios ecosistémicos aportan 135 trillones. O sea, hay casi una economía y media que no estamos considerando dentro de la ecuación económica actual, con lo cual el potencial es realmente muy, muy grande. Otra empresa importante que está desarrollando muchos protocolos en la región se llama Terrazos, que hacen a partir de la regulación colombiana de bancos de hábitat, empiezan a emitir bonos de biodiversidad para que el sector corporativo pueda utilizar para reportar también. Otro de ellos, bueno, son los mercados de biodiversidad en sus distintas expresiones. Tenemos Sabimbo, Tucán, hay cantidades de empresas que están desarrollando en este sentido. Y lo que vemos es, decimos, bueno, todo muy lindo. Hay algo que se termina, hay algo que empieza, hay una demanda, hay una oferta que está empezando a tomar forma. La idea es, ¿cómo hacemos que esto suceda? ¿Cómo hacemos que esto se consolide? ¿Cómo hacemos que esto escale? ¿Cómo hacemos para dar las condiciones para una nueva economía? Para generar incentivos económicos para invertir en esto y para dar lugar a un nuevo paso en el desarrollo de la humanidad y esta nueva ecología integral que nos permita repensar a qué le otorgamos valor. Y esto nos lleva siempre a lo mismo. Necesitamos construir consensos. Necesitamos rediscutir las reglas de juego. Necesitamos rediscutir a qué le damos valor. Ante todo, generar una discusión entre oferta y demanda en donde el Estado sea muy, muy presente, sea un impulsor del diálogo social y la construcción de consensos. Y ahí me permito hacer una aclaración que todos los que estudiamos ciencias políticas nos enseñaron pocas cosas, pero lo que nos quedó muy claro es que no es lo mismo gobierno que Estado, que el Estado es un área, un espacio con una sociedad que tiene un gobierno, que es un poder legislativo, ejecutivo y judicial, y tiene una administración. ¿El gobierno es vicioso? Probablemente. ¿Es imperfecto? Probablemente. ¿La administración es débil? Probablemente. Ahora, renunciar a un gobierno, renunciar a una administración, renunciar a la idea de Estado por el vicio del gobierno, de la administración, es renunciar a lo que nos hace seres humanos, que es la colaboración
y la construcción de un proyecto colectivo. También nos enseñaron que el Estado tiene tres funciones: garantizar los derechos individuales, gerenciar el desarrollo y arbitrar las disputas entre las partes. Si nosotros perdemos la noción de Estado, renunciamos a la noción de Estado como el generador de las condiciones y el que estipula las reglas del juego, perdemos el principal instrumento que tiene la humanidad para sobrevivir. Hay una TED Talk bien interesante de Yuval Noah Harari que plantea que el ser humano no es ni más ni menos inteligente o resistente que un chimpancé o que un delfín o que una ballena o que un elefante. Lo que caracteriza al ser humano y que le permite ser la especie dominante sobre la Tierra, entre comillas, es su capacidad de colaboración flexible, adaptativa, de largo plazo. ¿Qué significa esto? El saberse en comunidad. Incluso entre los homínidos, el sapiens sapiens no era mucho mejor que el neandertal. Lo que supimos hacer es construir un proyecto común y organizarnos en función de ese proyecto común. Si nosotros pensamos que esto lo va a solucionar el mercado y que van a venir inversores que se van a poner de acuerdo por separado con comunidades indígenas, con pequeños productores y demás, probablemente estemos renunciando a la oportunidad de, a partir de la innovación, de el repensarnos y reorganizarnos, sacar una gran oportunidad de un mercado nuevo que empieza a demandar lo que el sur global está exportando y está presentando. Cuando nosotros exportamos una tonelada de soja, no exportamos soja, exportamos agua, exportamos biodiversidad, exportamos minerales, exportamos recursos ecosistémicos. Hoy el mercado empieza a valorar. Para que esta valorización pueda ser virtuosa y los beneficios puedan llegar a nuestra gente, necesitamos generar marcos de diálogo y establecer reglas del juego claras para que estas inversiones sirvan para todas las partes. Comentarios finales. Hoy el fortalecimiento de la agenda ambiental no es una cuestión de niño rico con tristeza de Palermo, es una cuestión imperativa, central, económica y financiera. Ningún fondo de inversión, ningún país, ningún organismo puede prestar a un país que no tiene políticas ambientales serias en términos de compromisos internacionales y de acciones nacionales. ¿Por qué? Por una cuestión de vulnerabilidad y de riesgo. Simplemente no se puede. Hay una demanda clara, es verdad, que está creciendo muchísimo, pero esa demanda tiene que ser atendida con presentación de productos o esquemas que sean virtuosos para las comunidades locales. No podemos permitir que esto dé lugar a nuevos espacios financieros especulativos. Lo interesante es que no solamente tenemos los servicios ecosistémicos, sino que tenemos las capacidades, tenemos las tecnologías y tenemos las capacidades técnicas y la capacidad de innovación y creatividad para poder presentar estos mecanismos sin esperar a que nos vengan a contar cuánto vale lo que nosotros aportamos, sino que lo que estamos buscando desde estos espacios es generar diálogos, generar discusiones para ver cómo aportamos valor a una economía de regeneración a nivel global que demanda lo que nosotros necesitamos, pero que necesitamos estructurarlo adecuadamente y ser muy transparentes y muy claros con respecto a cuál es el valor, cómo se mide y cómo se reporta. Algo importante es que se nos acabó el tiempo. Esta discusión no es para dentro de 10 años. Se va a presentar gran parte de estos modelos financieros, se presentan en Cali este año en la COP de Biodiversidad y el año que viene en Belém do Pará, en Brasil. La COP de Biodiversidad la preside Colombia en el 2024, la COP de Cambio Climático la preside Brasil en 2025. América Latina hoy está en el centro de la discusión financiera relacionada a cuidado ambiental. Son países hermanos, participamos de la misma subregión en nuestro continente y hoy el foco está puesto en nosotros, con lo cual la oportunidad de llevar adelante mecanismos de estas características, pilotarlos y mostrar sus beneficios es, le diría, ilimitada y tenemos una ventana de oportunidad única. Por eso es que estamos hinchando ya hace varios años con este tema, pero haciendo más fuerza por estos días para incrementar la relevancia y levantar la voz con respecto a esta discusión. Dejo acá y generamos intercambios si quieren. Gracias. Si alguien tiene acá Bueno, 6 preguntas. Apa.
Caro y sus 6 preguntas. ¿Y ese? ¿Cómo? No funciona. A ver. No estaba aprendido esto. Hasta las 2 de la mañana tengo, así que ¿Por qué? sigamos. Sí, ahora también desde Asociación Sustentar y con Fundación Bariloche está Agustín Materi, que es el que coordina el hub de soluciones basadas en naturaleza y tecnologías. Y lo que estamos tratando de hacer es identificar a todos los delirantes como nosotros que están impulsando esta clase de mecanismos e identificar las necesidades de cada uno y conectarlos con las necesidades de la demanda para ver un poco cómo podemos establecer puentes y poder ir construyendo condiciones habilitantes para escalar todo esto y mostrarlo y llevarlo a la práctica más en concreto. Así que ahora, después de la pregunta de Caro, le pasamos la palabra a Agustín. No sé, tengo un montón de preguntas, Yo también. pero la primera, no, voy como del principio hacia acá. La Sí. primera tiene que ver con, vos hablaste mucho como, tanto al final también de la presentación, de la generación de consensos y de que como que el esquema de gobernanza global está partimentado, como particionado en distintos temas, que es esa mirada de túnel sobre temas diferentes. ¿Ves que hay algún tipo de demanda para que este tipo de cosas surjan, que se pueda generar algún tipo de como esquema de gobernanza global que unifique esas agendas al final y al cabo? ¿O todavía estamos nosotros hablando acá, nos encantan estas ideas, pero no hay todavía una visibilidad o una intención de esas instituciones de generar este esquema de gobernanza Sí. como integrado? Mi percepción es que la acción multilateral es una babosa que se va arrastrando lenta y débilmente. La acción gubernamental es una tortuguita que se mueve despacio, pero por otro lado tenés hoy mecanismos y acuerdos entre privados que están avanzando muchísimo, están escalando muchísimo, están levantando muchísimo capital. Entonces, hay una discusión muy puntillosa sobre qué hay que medir y cómo que medir y si tenemos que tener una métrica todos igual para ver si el ala del bichito de luz lo tenemos que medir todos igual en todos los 5 continentes, mientras que por otro lado te dice, mira, lo que tenemos que hacer es asegurar integridad socioambiental, mostrame con ciencia de datos espaciales que no estás deforestando, mostrame los indicadores que tenés a la mano y vamos construyendo, pero necesitamos que eso esté ahí y necesitamos impulsar mecanismos de regeneración que sean atractivos porque lo que viene es muy feo. Entonces, hay como dos tiempos que no necesariamente están articulados, pero que creo que más temprano que tarde van a tener que articularse. Ahí es donde falta el liderazgo político, ¿no? El conectar eso que avanza e institucionalizarlo. Yo te diría que el 99,9% de la política planetaria no está discutiendo esto, ni siquiera lo entiende. En la Argentina ni hablar. Digo, no conozco a nadie que entienda las nociones básicas de lo que estamos hablando, pero también muchos todavía no comprenden que existe la economía del conocimiento, que muchos no existen, que no entienden que existen las monedas digitales y se quedaron discutiendo sobre si era el dólar o especificar, digamos. Me animo a hacer entonces la segunda pregunta, porque Sí. algo que dijiste es, acá nosotros estamos hablando como del valor que tienen todas estas cosas, ¿no? El valor de los servicios ecosistémicos, pero yo creo que mucha gente no entiende qué significa la palabra valor, porque tendemos a pensar directamente en monetizar algo. ¿Cómo medimos algo? ¿Cómo medimos el valor de las cosas si al final no queremos caer en la misma ecuación de siempre, que esto se mide como profits y signo pesos, ¿no? O sea, ¿qué hay en relación a todo lo que presentaste que se esté discutiendo en cómo unificamos valor económico, valor ambiental, valor social? Yo creo que hay una discusión mucho más amplia que está teniendo lugar a los que les interesen los temas de estas características. Hay una discusión que se lanza en junio del año pasado en París con 40 presidentes, que se hace la cumbre para un nuevo sistema financiero internacional, donde lo que se reconoce es que el sistema Bretton Woods, que es el sistema que establece las instituciones financieras internacionales después de la Segunda Guerra Mundial, está perimido.
nota al pie. Después de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se hizo fue un acuerdo entre los aliados vencedores y crearon el patrón oro, que era por cada onza Troy se emiten X cantidad de dólares, y se crea el Banco Mundial, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para financiar el Plan Marshall, el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones financieras que son las que rigen hoy. El planteo es que las instituciones financieras que otorgaban el valor para 1945 no tienen nada que ver con las necesidades de otorgar valor en el año 2024. Y que el sistema financiero es también partícipe y protagonista de las fallas de mercado que están haciendo fallar al mercado. Entonces, el presidente Macron, que fue el anfitrión de esa conversación, dice, si el sistema financiero nos hace elegir entre combatir la pobreza o cuidar al ambiente, hay que reformar el sistema financiero. ¿Para qué? Para integrar el valor de todo eso dentro de la ecuación económica financiera. O sea, la misma discusión sobre el valor o qué tiene valor está en juego. Eso te lleva a ver por qué el mercado del oro no para de crecer. Las criptomonedas. Hoy tenés billones y billones de dólares en criptomonedas que son simplemente, digo, con todo respeto a la criptomoneda, pero son una ecuación criptográfica dando vuelta en el mundo consumiendo energía. Pero hay tal necesidad de preservar valor, sea lo que eso signifique, que se están buscando nuevos activos y se está tratando de escapar de lo que se llaman los activos tradicionales. Lo que antes uno quería tener como un valor, dice, esto, si sigue como va, esto va a perder valor. Entonces se empiezan a generar discusiones con respecto a qué es lo que realmente tiene valor y esto te lleva al final del día a decir, ¿qué es lo único que todos sabemos que tiene valor? Un un área conservada que aprovisiona servicios ecosistémicos debidamente registrada y regulada por el mercado de capitales es un asset class o es el único asset class que te puede dar vida, diría Sebastián Heredia Querro, un colega que trabaja en tema de criptomonedas. No hay otro. Con el oro no lo puedes comer. De hecho, si se acaba el oro en el mundo, básicamente no pasa nada. Si se acaba la nafta del mundo, tampoco pasa demasiado, porque el ser humano puede sobrevivir. Sin servicios ecosistémicos, no hay más vida, ergo no hay más economía. Esta discusión, que es tan natural, es muy contracultural. No, hay una pregunta en el chat. Sí. Ya también lo puede ver ahí. ¿Cómo podemos incidir en incluir aspectos clave para nuestros biomas y ecosistemas, como los pastizales y los aspectos sociales de desarrollo local que no son priorizados por la demanda global? Hay que darle visibilidad. Hay que medir el valor que aportan, armar productos que muestren el valor que aportan y acordar con la demanda los términos y condiciones para alinear flujo para eso. Lo interesante de esto es que podés generar una economía de la vida donde cada arbolito equivale a una zapatilla fabricada en la economía real, ¿me explico? Si tenés fábricas de servicios ecosistémicos. Cuando vos tenés una comunidad local produciendo de manera responsable, regenerativa y demás, y podés demostrar la línea de base en donde vos empezaste, qué actividades llevas adelante y cuáles son los beneficios ecosistémicos, cómo aumenta la biodiversidad, cómo reducís consumo de agroquímicos, cómo reducís residuos, cómo aumentás la resiliencia de ese territorio, estás mostrando que esa economía es más pujante y que aporta a la economía global. Si vos lo podés demostrar de manera adecuada, hoy empezás a tener demanda interesada en financiar esa transformación productiva y esa construcción de resiliencia territorial. ¿Cómo hay que hacerlo? Y bueno, hay que ir acercando posiciones de un lado al otro, por eso el tema de generar espacios de diálogo y acercar posiciones resulta fundamental. Lo que no podemos hacer es esperar a que nos vengan a tocar la puerta para decirnos cuánto vale lo que nosotros aprovisionamos, ¿no? Perfecto, clarísimo, es el chat. Bueno, gracias. ¿Alguien quiere preguntar antes de que yo vaya de nuevo? Sí, allá, mirá. Sé que Rorro, una pregunta más de, bueno, creo que hay una que la respondiste, simplemente lo voy a decir porque era una de las preguntas era, ¿por qué crees que esto nos impulsa más? Y vos dijiste claramente, hay mucha gente que todavía no entiende ni un ápice de lo que estamos hablando. Pero eso me hace pensar también en, bueno, hablaste mucho como del rol de distintos actores y en los gobiernos dijiste este ejemplo de
están empezando a ser gestionados este tipo de cosas por los ministerios o secretarías de Finanzas y Hacienda. Eso podría replantear y decir, che, la forma en que nosotros estamos administrando nuestros sectores, en términos de la cantidad de ministerios que tenemos, se debería como repensar de cero, o sea, no solamente la estructura financiera, sino también como la estructura de gestión de todo esto. Tipo, ¿tenés como alguna idea de por dónde debería ir, como Mira, cuál sería una estructura no tengo ideal ni idea. Lo o... que sí sé es lo que empírico, lo que están haciendo los países que empiezan a caer en la cuenta de esto. Estados Unidos creó su comité de capital natural, Reino Unido creó su comité de capital natural, los países europeos todos tienen su comité de capital natural y empiezan a plantear unidades administrativas de gestión que son distintas a los ministerios de Ambiente. La lógica del Ministerio de Ambiente, como le decía antes, como el Ministerio de las Buenas Ondas, que hace seminarios y comen canapés y ejecutan proyectos internacionales de medición de pajaritos y eso claramente no es el camino, o mandar de ministro de Ambiente a un amigo que hay que tirarle un carguito, tampoco funciona. Y eso lo hacen todos los partidos políticos en todos los países de la región. Sin embargo, los países que están tomando lo ambiental en serio, empiezan a integrar lo ambiental con lo económico, con lo energético, con el desarrollo territorial. Francia tiene el Ministerio de Transición Ecológica y Solidaria. Integra ambiente, energía, ordenamiento territorial, recursos minerales y océanos, todo junto en un ministerio súper poderoso. Porque al discutir con la ministra de Ambiente, con Bárbara Pompey, estás discutiendo energía, estás discutiendo regulación nuclear, estás discutiendo minerales críticos, estás discutiendo ordenamiento de uso de suelo, estás discutiendo océanos. Entonces empezás a darle un volumen político mucho más fuerte. Similar caso, Italia tiene un Ministerio de Transición Ecológica. En el caso de España, Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, es la vicepresidenta tercera del gobierno. No es el tercer concejal de un partido, de un pueblito en el norte en Galicia. Estás hablando de figuras políticas muy fuertes que empiezan a protagonizar la discusión del poder en el país y que ni más ni menos manejan la política energética y los recursos para la economía y trabajan de manera muy articulada con los gabinetes económicos y tienen llegada directa al presidente. Habría que hacer algún estudio de los últimos gobiernos en la democracia, cuántos secretarios de Ambiente o ministros de Ambiente tuvieron reuniones estratégicas de discusión con los presidentes en la República Argentina. Me atrevo a decir que por gobierno contadas con la mano. Y siempre lo ambiental es tomado como diciendo, bueno, siempre es la variable de ajuste que podemos dejar de lado y cualquier cuestión de crisis económicas, que siempre va a haber una crisis económica en Argentina y siempre hubo, relega la agenda ambiental a, bueno, después vemos de cuidar el ambiente. Hoy, sin cuidar el ambiente, no vamos a poder reordenar la macro, no vamos a poder tener una reactivación económica, no vamos a poder tener acceso a un mercado internacional, no vamos a poder tener un mercado de seguro adecuado, ni vamos a poder tener una política de crédito productiva. Entonces, ahí es donde hay una falsa dicotomía entre ambiente y desarrollo y el tema de fortalecer las capacidades estatales para asegurar estas condiciones que permitan llevar esto adelante. Y salir de la lógica de cuidar ambiente o fortalecer capacidades para cuidar el ambiente es un gasto para plantear como que es un habilitante de las actividades y el desarrollo. Es un cambio de lógica. Tengo dos preguntas más. ¿Se escucha? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Se escucha? Una es, bueno, todos saben que mi corazoncito está en los temas de desarrollo urbano. Entonces, una de las cosas es que se tiende, o lo que más se habla sobre servicios ecosistémicos tiene que ver con ciertos tipos de ecosistemas, como pueden ser los humedales, los bosques, demás. ¿Qué tanto se habla o se plantea sobre los servicios ecosistémicos que puede brindar el ecosistema urbano como tal? Empezar a reconocer que las ciudades no son más que otro ecosistema más y qué es lo que pueden hacer como desde la ciudad, que pensás si esto está o no en la discusión y Sí. si las ciudades podrían también como empezar a inmiscuirse en este mercado de servicios ecosistémicos o... Mira, claramente hay una disociación entre la política y la gente, eso no es ninguna novedad, y cuanto más alto el nivel de política, más grande la disociación con las necesidades de la gente. A nivel nacional, yo creo que no es algo que se considere, ni se consideraba en otros gobiernos también. Yo fui parte del gobierno anterior y le importaba el ambiente cero. Digo,
a este, al anterior y al anterior, al anterior. No es una crítica a este. Digamos. El tema ambiental siempre fue un problema en la política argentina difícil. Ahora, si vas a nivel provincial, ya empieza a haber una consideración más clara, porque la cercanía con el territorio es mucho más directa. Pero si vas al gobierno municipal, ya hay una consideración muy clara con respecto a la relación entre calidad ambiental y calidad de vida de la gente. Porque cuando hay una inundación, la gente no va a quejarse con la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, va a hablar con el intendente. Y el intendente dice, no, lo que pasa es que te explico, la Unión Europea no cumplió con sus compromisos de financiamiento. Hermano, no me interesa, perdí mi casa. Ninguna de todas esas personas que vieron en los videos que estaban abajo del agua, de la nieve, de las olas de calor o con el granizo, perdiendo todos sus bienes, comprende que esto es un problema de la falta de la coordinación de la política internacional en el marco de la Convención de Naciones Unidas, pero sí van a la discusión local. En la discusión local vos empezás a ver cada vez más a nivel global que las soluciones basadas en naturaleza empiezan a ser la solución más efectiva para construir resiliencia territorial. El miércoles pasado hicimos el hackathon en Santiago del Estero en Smart Cities y uno de los participantes era el secretario de Ambiente de la ciudad de Corrientes. El tipo levanta la mano y dice, nosotros en Corrientes, sin ser expertos en nada, nos dimos cuenta que nos resulta más económico ordenar territorialmente el avance urbano por sobre el humedal y cuidar el humedal que hacer obras hidráulicas para protegernos de las inundaciones. ¿Por qué? Porque donde hubo avances de desarrollos urbanos sobre los humedales, la pagamos con inundaciones en la zona urbana. Muchas ciudades en el mundo, conscientes de esto, empiezan a deconstruir, ya que está de moda la deconstrucción, de deconstruir infraestructura. Seúl tiró abajo la principal autopista de la ciudad para preservar espacios verdes. Bueno, inició un proceso de, pero digo, son discusiones que por ahí hace 10 años el plantear de construcción de infraestructura era un delirio total y absoluto, y hoy, bueno, está sobre la mesa la discusión. Hay sectores que dicen, no, bueno, pero ya se invirtió tanto, ok, pero ¿cuáles son los costos de seguir con esto? ¿Y cuáles son los costos de, digo, hay una discusión en ciernes con respecto al tema de la biodiversidad, el cambio climático, la resiliencia de las ciudades y cómo el enfoque de adaptación basado en ecosistemas empieza a ser, o en conocimientos ancestrales. Es interesante el que quiera ver la película La Inundación en Netflix, en una serie súper interesante en Polonia. Una científica empieza a mostrar, dice, bueno, se viene una inundación histórica y toda la ciudad va a quedar bajo el agua. Y empezás a ver cómo empiezan a preparar la ciudad para eso y qué hacen los científicos. Empiezan a buscar a los viejitos y le dice, señor, la última vez que hubo una inundación fue en 1942. ¿Usted vive acá? Sí. ¿Y hasta dónde se inundó? Hasta allá. Perfecto. Cuidemos hasta allá, porque de acá a esas 3 cuadras donde se va a inundar, hay 7 líneas de edificios. Entonces ya sabemos dónde tenemos que empezar Hoy el conocimiento ancestral y el conocimiento de la naturaleza es tu principal aliado para prepararte ante todo esto. El valor que tiene ese humedal para regularte o cuidarte de esos fenómenos naturales que vimos al principio es ilimitado. Después el precio lo discutimos, pero el valor que tiene es por lo menos el valor de todo lo construido en la ciudad, por lo menos el valor de todas las actividades que se llevan adelante en esa ciudad. Después discutís precio, pero lo que sí sabés es que sin eso no tenés esto. Lamentablemente estamos aprendiendo de la peor manera posible, que es cuando ya empezás a ver que te pasaste de la raya y que si no cuidás, si no restaurás eso rápido, tu vulnerabilidad te pone en un resultado de la ecuación que es un game over. No creo que sea algo que ya esté consolidado, pero sí creo que hoy la discusión está puesta sobre la mesa, ¿no? ¿Estás listo para la última pregunta? Sí, señora, sí, tira, dispara. Esto no estaba arreglado, decilo, ¿eh? Decilo, decilo. No, acá somos por lo menos, no sé, 15 personas, habrá unas cuantas más conectadas, algunos los van a ver. Si vos tuvieras que darnos algo que nosotros podemos hacer individualmente como particulares en todo este ecosistema que vos presentaste, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde podemos ir? No sé, ahorramos unos pesitos este mes y queremos contribuir a ese nuevo mercado que se está generando de servicios ecosistémicos y de nuevo valor. ¿Qué hacemos? Mira, de los 15 que estamos acá, lo Tres que te puedo cosas, decir decime, es, por lo menos. lo primero que te puedo decir es,
15 en el Zoom, somos 30, no es poco. Cuando con Luli, Gillo y alguno más, hace más de 15 años pensamos sustentar, pensamos como un lugar para pensar de manera creativa e innovadora cómo hacer frente a esto que sabíamos que iba a venir. Lo vimos clarísimo. Vamos a necesitar una nueva generación de pensamiento, de políticas públicas, de acciones e iniciativas creativas para prepararnos para esto. Me parece que lo primero que podemos hacer es pensamiento innovador y creativo. No repetir estúpidamente fórmulas del pasado pensando que nos van a llevar a un lado, digamos. Si viene fallando durante 200 años, no sigamos repitiendo lo mismo. Pensemos de manera innovadora. Segundo, la respuesta es más incómoda. Yo creo que tenemos que repensar nuestra posición de nosotros con nosotros mismos y la relación con los demás y nuestra relación con el ambiente. ¿Qué tanto nos sabemos parte de algo más grande o qué tanto nos compramos esta cosa de que somos todos individuos, que interactuamos en función de los bienes personales y que la interacción de la búsqueda de los bienes personales nos lleva a la evolución indefinida de la economía? Yo creo que eso es una discusión y obviamente al momento de poner el voto, sin identificaciones partidarias, pero tratar de apostar a cualquier propuesta que lleve a lo colectivo y al fortalecimiento de los territorios para prepararnos para esto. Y en tercer lugar, ser más conscientes con respecto a nuestros impactos y a nuestra utilización de recursos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Y empujar también para que estos productos financieros bajen lo más concreto posible a productos o mecanismos que te permitan a vos invertir en esto. ¿Por qué? Porque uno puede ser biólogo, pasarse estudiando toda la vida preservación de biodiversidad, estudiar cambio climático y demás, y bla, bla. Te pagan el sueldo, lo depositas en el banco. Y el banco agarra tu plata y la pone en un fondo de inversión. Y ese fondo de inversión muy probablemente esté financiando todas las industrias que vos no estás de acuerdo con lo que están haciendo. Entonces, eh, el, hay que hacer un poco sanguchito entre lo que está impulsando el sistema financiero desde arriba y lo que empieza a demandar el inversor o el público o el cliente, llámalo como quieras, desde abajo, para empezar a presionar por sobre el sistema financiero para que empiece a permear lo más rápido posible, no en sistemas de greenwashing o en métricas divinas o cosas sostenibles o verdes, que nadie sabe qué es lo verde, pero se habla de banca verde. No hay ninguna definición de qué es verde, entonces eso permite que cualquiera se pinte de verde, pero empezar a tener métricas concretas de, bueno, a ver, demostrame en cada dólar invertido de tu cartera cuáles son los beneficios ambientales de manera medible, concreta, reportable, y cómo nosotros, desde el pensamiento de proyectos, de políticas públicas, empezamos a darle más sustancia y más credibilidad a esto y usar las mejores tecnologías para visibilizarlo. Bueno, difícil para mí es quedarnos de brazos cruzados y esperar que venga todo eso acá, porque lo que pasó en Porto Alegre va a pasar en Buenos Aires en 1, 2, 3, 5 años. Difícil es llegar a esa situación y haberse quedado de brazos cruzados sabiendo que eso iba a venir. Digo, y no es catastrófico, es simplemente realista. Entonces, decir, si sabes que eso va a venir, prepárate para que te agarre lo mejor preparado posible. O hacer lo posible para que no suceda. Y hoy tenés puntas para ver cuáles son